Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, este espacio donde entrevistamos a otros referentes del desarrollo personal y profesional con una historia de vida curiosa que merece la pena escuchar y que puede inspirarnos en nuestro propio despertar, evolución y crecimiento. Y en el día de hoy cuento con una persona muy especial, con una historia detrás que no deja indiferente. Ella es Ana Colom, diplomada en PNL, coach y conferenciante, a quien la vida le puso un reto en forma de enfermedad 19 años atrás. A raíz de esto, Ana decidió sumergirse en el mundo de las emociones y estudiar su relación con nuestro cuerpo físico. Se formó en PNL, coaching, descodificación, comunicación no verbal y constelaciones para, con todo lo aprendido, poder ayudar a día de hoy a otras personas a tener una mejor calidad de vida, intentando sanar impactos y bloqueos emocionales del pasado. Bueno, Ana, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al podcast y cuéntanos un poquito mejor cuál es tu historia de vida, qué te ocurrió, que explique de alguna manera lo que haces a día de hoy. Bueno, ante todo, Miriam, muchísimas gracias por darme este espacio. Fue un honor conocerte hace unos días y un placer estar aquí acompañándote en esta entrevista. A todo esto a mí me lleva una enfermedad, como muy bien has hecho la presentación, ha sido excelente, una enfermedad que esto no mira ni a quién va, ni la edad, ni de dónde eres, nada, aterriza en un cuerpo. Y a raíz de esa enfermedad, la vida cambia totalmente por completo porque me diagnostican una enfermedad degenerativa muy grave de la familia reumatológica, donde empieza, en este caso, esta enfermedad a deformarse las extremidades hasta que médicamente se espera a que llegue a los órganos vitales y que empiecen a fallar para que, pues, más o menos pronostican un año de vida. Primero caes en silla de ruedas y luego ya poco a poco te vas debilitando hasta que las funciones principales de nuestro organismo van fallando hasta el desenlace, ¿de acuerdo? A todo esto, a mí me coge en un momento donde yo tenía en ese momento dos niños muy pequeños, pues si puedes imaginarte, ¿no? Entre la rabia, la ira, la impotencia, la culpa, el enfado con el mundo mundial, y en mis manos cae pues una publicación. Yo no sabía lo que era la programación neurolingüística, no sabía muy bien yo así más profesionalmente lo que eran patrones y creencias, y ni mucho menos en aquel entonces se hablaba de epigenética, que esto hace 4 días, como aquel quien dice, ha salido a la luz, ¿no? Entonces, bueno, como el no ya lo tenía, me sumergí. No me preguntes cómo, me encontré dentro matriculada, y a partir de ahí son unos estudios que realmente la diplomatura, que duran 3 años y medio, con un máster, etcétera, etcétera, realmente son 100% prácticos y se practica hacia uno mismo, porque si nos tenemos que dedicar a esto, lo primero es ver tu propia cebolla y ver tu propia mochila y darte cuenta, que es la frase típica de la PNL, ¿no? Darse cuenta de cómo estás tú realmente por dentro, tu jardín interior realmente cómo está, y, y nada, irlo sanando, desbloqueando, descodificándolo a nivel de patrones y creencias, y por supuesto siempre de manera complementaria a cualquier tratamiento médico que un profesional médico nos pueda dar, solo faltaría.
Sí, yo agradezco que digas esto último porque es que entrando en Google es verdad que te encuentras con muchísimos titulares, ¿no? Sí, Fíjate, he recogido algunos pocos. El timo del origen emocional de las enfermedades, pseudociencia el lado oscuro, biodescodificación, la peligrosa pseudoterapia. Y al final yo creo que esto hace que la gente le coja un poco de miedo. Y como digo yo, robos, timos, negligencias hay en absolutamente todas las ramas, incluso en medicina, en política, en psicólogos. O sea, hay gente que lo hace bien, hay gente que lo sí. hace menos bien, hay gente que tiene un interés oculto detrás, otros que son totalmente transparentes. Entonces, para mí es como un poco una llamada a no nos dejemos tampoco cegar por todos estos titulares y probemos, ¿no? Porque como tú bien dices, ya en tu web, desde que entras, aclaras que estas herramientas en ningún caso sustituyen al tratamiento médico, que no se trata de medicina alternativa, sino que son herramientas complementarias que te ayudan a gestionar, ¿no? De la mejor manera posible ese proceso. Exacto, son complementarias y paralelas. Y cuanto más sumemos, más podremos dar calidad de vida a esa persona. Tanto el objetivo de un médico como de un profesional terapéutico, psicología, etcétera, yo creo, vamos, es que sería para mí un descubrimiento, pero yo creo que todos tenemos el mismo objetivo, que la persona obtenga la mejor calidad de vida, que deje de sobrevivir y viva, tanto sea a través de un dolor físico como un dolor emocional. Por lo tanto, yo soy de las partidarias de que, ¿por qué no sumamos? Y unos llegan hasta aquí y otros llegan un poquito más lejos, y los que donde no llegan unos, llegan los otros. Yo, por suerte, sinceramente, sí, esto de las neurociencias, biodescodificación, todo esto, eh, se ha, perdóname la palabra, prostituido muchísimo sin conocimiento de causa, ¿vale? Yo siempre digo que cuando empieces una terapia, un proceso terapéutico, lo hagas con sentido común y con coherencia. Esto es la base de todo, ¿vale? Sentido común y coherencia es lo mismo que ir al médico, y si ves que no tienes empatía ya para empezar con ese profesional médico, no porque sea bueno o malo, sino porque simplemente tiene un tipo de carácter, tiene una manera de explicar las cosas que a mí pues no las entiendo, o al revés. Me lo ha hecho fácil, me lo ha hecho transparente, ha allanado mucho el camino, me ha quitado miedo. Ostras, pues entonces, mi sentido común dice, tiene que ser este profesional. Pues con la terapia es exactamente lo mismo. Entonces, claro, hay mucho desconocimiento y mucho fraude, obviamente, pero yo es lo que digo siempre, no solo está el fraude en el mundo terapéutico, sino también está el fraude en el mundo económico, político, cultural, médico, sanitario, es decir, está en todas partes. Entonces, ¿yo qué digo? Pues apliquemos, por favor, el sentido común, ponerse en contacto con ese profesional, sea cual sea, y sobre todo informaros. Informaros bien y sobre todo, que el primer día que os reciba, aunque desde un profesional médico hasta un terapeuta como nosotros, como un coach, que os hagan una buena anamnesis. Es decir, a mí un día me hicieron una entrevista que la periodista se quedó con la boca abierta porque le dije, y bueno, no sé cómo iba la pregunta, que le dije, sí, porque tras la anamnesis, y me dijo, ah, pero los coaches también hacéis anamnesis. ¿Cómo no vamos a hacer anamnesis si estamos delante de una persona que estamos hablando con emociones y con sentimientos? ¿Cómo no tengo yo que saber si esa persona eh, realmente cómo está sobrellevando ese duelo, ese estrés? Si tiene alguna enfermedad, si tiene estrés, ¿quién te dice a ti que no pueda tener una enfermedad, un problema de cardiopatía? Hay que saberlo todo. No porque yo me ponga en el terreno de la cardiopatía, ni muchísimo menos, pero es que yo voy a ser la primera que no lo voy a atender. Lo voy a derivar al médico primero. Claro que llega gente que no ha ido al médico por miedo. Solamente empezar mis consultas, la primera sesión, no todas, con una firmada y ya está. Firman un documento conforme si me esconden alguna patología, si esconden algo y dejan de lado un tratamiento médico porque pues, creen que la biodescodificación o la programación neurolingüística es Lourdes, yo soy la primera que no les atiendo.
¿Ha pasado? Sí, ha pasado, pocas veces, pero ha pasado. Lo que pasa que si paralelamente, a través de este tratamiento médico, ellos van haciendo este tipo de terapia, por supuesto, y si se hace bien, la persona va mejorando en salud. Y entonces llega un momento que el médico, según el diagnóstico, pues él mismo va retirando pues, la medicación o la va disminuyendo o hace lo que tiene que hacer. Pero siempre digo, por favor, sentido común y coherencia. Eso ante todo, pero no solo en el mundo de la terapia, sino en el mundo de, yo qué sé, el mundo de las inversiones, ¿no? He invertido tanto dinero, hombre, pues no sé, y ya te has informado dónde lo has puesto. Pues en el mundo de la terapia tiene que ser exactamente igual. Sí, fíjate que me has quitado la palabra de la boca, ¿no? Sentido común. Y luego he pensado, bueno, más que sentido común es intuición también, ¿no? Porque esto lo digo yo muchas veces cuando vas a contratar pues algún coach o psicólogo, o terapeuta. Al final es dejarte un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Guiarte un poco por tus propias sensaciones, cómo estás frente a esa persona, qué sensaciones te da, porque realmente por un currículum o por una web o por lo que tú veas, realmente no sabes, ¿no? Si es un buen profesional que te va a ayudar o no. Entonces es dejarte un poco, pues guiar también por tus propias sensaciones y llevándolo un poco a lo que ocurre actualmente, Ana, no sé qué piensas tú, pero yo estoy totalmente convencida en que nuestro estilo de vida actual, la autoexigencia, el estrés, la ansiedad, al final yo creo que esto de alguna manera, por supuesto que se acaba reflejando en el plano físico y de ahí que pues aparezcan un poco en forma de dolores, ¿no? De garganta, de cabeza, dolores musculares, contracturas, incluso ahora están apareciendo un montón de problemas digestivos, intolerancias. A mí me gustaría preguntarte cuáles son los problemas que tú más ves de alguna manera en consulta y si has podido establecer como alguna conexión entre episodios de vida y esos dolores o malestares que puedan aparecer. Mira, yo digo que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Ahí lo dejo como titular en grande y en rojo, ¿vale? A partir del estrés, bueno, podemos tener 15 días de estrés, bueno, unos días, ¿no? Por un motivo personal, familiar, laboral, y... pero es transitorio. Si es transitorio, bueno, pues no pasa nada. Es un estrés, luego te recomiendan que descanses, que duermas, que pasees, etcétera, etcétera, y que vuelvas a recuperar tu normalidad, ¿vale? El problema que tenemos de este siglo XXI es el estrés crónico. O sea, fíjate que ya nos levantamos estresados. Ya ponemos los pies fuera de casa, que por sistema corremos, ¿vale? Fíjate que la manera de andar de las personas es, pa, 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 parece que no haya un mañana, ¿vale? El no tengo tiempo ni de comer, no tengo tiempo ni de ir al baño. ¿Tú sabes lo que es tener un administrativo o un ejecutivo? Por ejemplo, personas que se dedican al tema más administrativo, ¿no? Más de oficina, que empiezan a las 8 y a las 2 te digan, no he tenido tiempo de ir al baño. Claro. Entonces dices, bueno, ¿y qué esperas el día de mañana con tu aparato urinario? ¿Qué esperas? Simplemente, ¿vale? Yo tengo una anécdota que siempre la cuento porque a mí misma me sorprendió un ejecutivo, un directivo de una empresa que me dice, quedamos a las 3, pásame a buscar por el gimnasio que hay abajo y subimos al despacho, ¿vale? Que así me desestreso, ¿vale? No salía, lo entro a buscar y me lo encuentro arriba de una cinta de estas de correr que les ponen una tele súper grande delante viendo no sé qué, noticias de esto del 24 horas, o sea, ya no es ni una película, sino 24 horas, o sea, ya si quieres más bombardeo de información de bolsa y todo eso, ¿vale? Pues ahí lo tienes, pero es que además iba con su iPad encima de esa cinta para ver los correos electrónicos y el móvil al lado. Y bajó al gimnasio para desestresarse.
es grave, la situación es grave, ¿vale? Entonces, el estrés es una enfermedad emocional, por decirlo así, que desencadena con el tiempo, ya te digo, si es una cosa transitoria, no, que tampoco hará la gente se le vaya la pinza que va estresado en el día de hoy y mañana ya tiene que tener una cardiopatía. No, no funciona así. Pero sí que con el tiempo el estrés puede ayudar a alimentar alguna posible causa física, algún diagnóstico físico, ¿vale? Claro, si como de pie porque no tengo tiempo de comer sentado, nosotros somos una cultura mediterránea y nosotros el momento de la comida del mediodía le damos importancia, como la cena. A nosotros nos gusta sentarnos y normalmente desde el plato combinado al primer y segundo plato. Es una cultura, ¿vale? Pues si de ahí te la saltas y te comes 4 galletas corriendo por la calle principal de la ciudad, cogiendo el autobús, bajando, subiendo, ahogándote, ¿cómo no vas a tener problemas digestivos? O sea, no hace falta ser médico, hace falta tener lo que hemos dicho antes, sentido común. Que lo hagas un día, repito, no pasa nada. Pero es que hay gente que lo hace por sistema porque no sabe hacerlo de otra manera, que eso es también lo preocupante, porque lo han normalizado. Luego, el estrés, ¿dónde va también? Al insomnio. Si tú no tienes las herramientas terapéuticas, de coaching, llámalo como quieras, que te ayuden a cortar desde las 7 o las 8 de la tarde, que aquí solemos terminar tarde nuestra jornada, pero que luego llegas a casa, eres capaz de cenar en familia, conversar de cómo ha ido el día, de cualquier cosa superficial, de mirar una película, de desconectar del trabajo, pero no. ¿Cuántos de los que nos están oyendo ahora en este momento abren el ordenador y continúan contestando trabajos? Hay correos electrónicos. Haríamos una lista larga, Miriam, que quedaríamos realmente sorprendidos. Claro, el biorritmo de la persona no se desacelera, se acelera, con lo cual dices, bueno, me voy a dormir y claro, el tema de biorritmos hace que sí que a lo mejor duermes, pero no descansas. Con lo cual a las 3 de la mañana, clock, ojos abiertos hasta las 6. Luego te vas poniendo nervioso porque vas viendo que se acerca la hora de que tu despertador sonará y retroalimentas el nerviosismo. El estrés también puede afectar mucho a la parte muscular, las tensiones musculares. Los pobres osteópatas y los fisios están locos con este tema, porque dicen, es que no me entra el dedo, es que hay una piedra, no hay un músculo, hay una piedra, y pretenden salir de aquí haciendo la lampada. Es totalmente imposible, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La tensión, pues es pues esto, ¿no? Este agarrotamiento, el bruxismo también. Y algo que en mi caso particular, yo los otros terapeutas no lo sé, pero algo que se ha acelerado mucho, mucho, mucho y que se ha incrementado mucho del confinamiento hasta ahora, las alopecias, la caída de cabello. Pero yo tengo el cliente más, porque yo no tengo pacientes, a mí me gusta hablar de clientes, los pacientes van al médico, ¿vale? El cliente más jovencito que tengo con alopecia tiene, bueno, conocido de 17 años, pero es que ahora me viene una niña dentro de unos días de 11 años con alopecia. No la conozco, me han pedido cita hace poco sus papás, ¿vale? De la mano de su médico, ¿vale? Insisto. Pero como es un tema, por mucho spray y por mucho tratamiento que le pongamos al cuero cabelludo, por el X motivo que el médico cuenta, si hay una raíz emocional de estrés, bueno, pues es que va a ser un pez que se muerde la cola, nunca saldremos de ese tratamiento. Y según parece, el médico de esta niñita de 11 añitos dijo, es 100% emocional.
yo me parece bien que acudáis a un terapeuta, porque hasta que no le dé las herramientas para desestresarse y encuentre la raíz del motivo de su estrés, yo tendré que seguir dándole tratamiento. Entonces vamos a caminar paralelamente. Hasta hoy el más jovencito tiene 17 años y ahora entra una niña de 11. Esto es alarmante. Esto es alarmante. Fíjate que las cardiopatías, cuando tú y yo éramos más jovencitas, bueno, incluso yo, porque tú eres más joven que yo, pero acuérdate que los infartos, cuando oíamos en casa, ha fallecido de infarto, estábamos hablando de un señor de más de 65 años. En el confinamiento a mí se me murió un cliente por estrés, por el tema laboral, por el cierre de persiana, que decíamos, por la preocupación de sus trabajadores con 38 años. Esto sí que es preocupante, porque cada vez el estrés va barriendo una temprana edad. Entonces, según nuestro sistema inmunológico y según nuestra vulnerabilidad, afectará a una parte u otra del cuerpo. ¿Vale? O sea, el estrés crónico lo que hace es ayudar a fomentar aquello que a lo mejor hubiera estado unos cuantos años más dormido, pues a despertarlo a temprana edad. Sí, fíjate que hablas del estrés y la ansiedad como enfermedades del siglo XXI, ¿no? Que hemos comentado, pues que derivan un poco, pues en contracción, en contracturas musculares, problemas digestivos, alopecia también, ¿no? Cardiopatías. Y habrá quien se esté preguntando, bueno, ¿y qué causa emocional puede haber detrás? Por ejemplo, en el caso a lo mejor de una niña de 11 años, que es pequeñita, que a lo mejor no ha empezado, ¿no? En este ritmo frenético de trabajo, casa, hijos, compras y demás. Un poco O por sí, o sí, perdona que te interrumpa, por lo que ve porque quizá en su familia. los niños de hoy en día parecen que tienen una agenda de ministro. También, es verdad, sí. De ir a Ah, mira, yo extraescolares, no lo ¿no? Al sé. colegio, no sé Claro, qué. yo de esta niña precisamente no te puedo hablar porque no he hecho todavía la entrevista, sí que me llega la semana que viene, me parece, pero cuidado con los niños, que salen a las 4:30, 5 del colegio y se van a entrenar, se van a tocar el piano, la flauta, luego se van a hacer, pues yo qué sé, yoga, que ahora está todo, pero vale, para hacer yoga, pero no hagas nada más. O sea, no yoga para que se desestrese, pero a ver, hay niños que salen a las 8 de la mañana de casa y llegan a las 10 o 10:30 en casa porque su papá o su mamá, que sale entonces de trabajar, va a buscar la casa de los abuelos o de la Kaguro o de la persona porque las extraescolares han terminado a las 8:30. Claro, cuidado, yo no sé lo que me lleva con esta niña, a veces anticiparme y no podemos, ¿no? Pero cuidado, por eso te he dicho, sí, porque no llega a la compra, las facturas de final de mes, no lleva el trabajo con sus niños, porque obviamente no tiene, pero cuidadín, porque también, aparte de la agenda que puedan tener, es fantástica, o sea, tienen más cosas que yo, ¿eh? Hay niños que tienen una agenda que dicen, bueno, pero este niño el domingo respira. Cuidadín, porque también se alimentan de lo que respiran en casa. Y si yo veo a mamá, que es una ejecutiva, que no tiene ni 5 minutos para sentarse, como depende de la edad, mi papá o mi mamá es mi ídolo, porque los admiro, yo quiero ser como ellos. Por lo tanto, es normal que yo corra. ¿Por qué? Porque lo hacen mis papás. ¿Por qué no te sientas a merendar? Porque no nos sentamos nunca en casa. Esto es real, esta respuesta es real, ¿eh? Sí, sí. La cena normalmente se hacía, ya no, porque nos pusimos serios junto con el pediatra, pero se hacía medio de pie, medio con tamburetes de esos altos de bar. Esa niña, no, perdón, era un niño. Ese niño no sabía lo que era sentarse en la mesa para cenar. Dices, ¿esto es un caso aislado? Pues no. Yo creía que sí, pero no.
Entonces, sí que es verdad que no llevan la agenda de un adulto, es decir, facturas, final de mes, laboral, la casa, la compra, las lavadoras, todo lo que concierne un adulto, pero cuidado que los estamos haciendo adultos, a marchas forzadas. Entonces, ¿por qué tiene una alopecia? Puede ser del sistema inmune, puede ser una herencia genética y puede ser su modus vivendi que lo han normalizado. Sí, fíjate qué curioso esto que decías, ¿no? Y lo que muchas veces no pensamos, y es que a veces también esa autoexigencia nuestra autoimpuesta se la llevamos a los niños también, como tú decías, esa Mm. agenda de ministros, y luego pues puede derivar, ¿no? Efectivamente en este tipo de problemas. Y habrá quien se esté preguntando, Ana, y desde aquí, por ejemplo, la biodescodificación, ¿cómo funciona? ¿Cómo es tu manera de trabajar con una persona que te llegue? ¿Cuántas, bueno, esto es un tópico, ¿no? Que también se hace mucho en coaching, ¿cuántas sesiones? Y yo siempre digo, pues depende, ¿no? No hay una fórmula mágica, pero cuéntanos un poquito cómo se trabaja para que la gente pueda entenderlo. A ver, empiezo por el final. ¿Cuántas sesiones? A mí esta pregunta, evidentemente, todo el mundo me la hace. ¿Cuántas sesiones? La respuesta es, dependerá de su mochila. No somos adivinos, ¿vale? Y dependerá si la mochila, no es lo mismo una mochila de una persona de 53 años con una mochila de 23, pero aún así una mochila de 23, cuidado lo que te puedes encontrar dentro, ¿vale? Y una mochila de 53, pues hay solo un bloqueo importante y una persona de 23 puede tener varios. Con lo cual, es una pregunta que yo no la contesto nunca, la contesto pues con esta frase, ¿no? Depende de su vida, de dónde procede, cómo ha sido su infancia, su adolescencia y por lo tanto depende de la carga emocional que lleve. No lo sabemos, ¿vale? Esto para empezar. Luego, las sesiones de biodescodificación. Bueno, a mí que tanto critican la pobre biodescodificación, si analizamos bien la palabra, es una palabra muy bonita, porque es biodescodificar. Descodificamos el qué, un virus que nos ha entrado en el ordenador y que con los años nos ha hecho, eh, bueno, ahí ahora no me sale la palabra, nos ha infectado, por así decirlo, todos nuestros programas. Ahí donde había alegría, hay tristeza. Donde había calma, hay rabia. Y así sucesivamente. Cuando nos entra un virus en el ordenador, ¿qué hacemos? Lo cogemos y lo llevamos al informático. Y el informático normalmente te llama y te dice, mira, hay que hacer un reset. Y una vez hecho el reset hay que volverlo a codificar con los programas que se te han estropeado, pero en versión moderna, porque los tenías antiguos. ¿Y tú qué dices? Pues vale. Pues bueno, pues la biodescodificación es exactamente lo mismo. Entra un virus, pero no un virus como el COVID, me refiero a un virus emocional que daña a los programas emocionales, convirtiéndolos en debilidades, no me gusta decir la palabra negativa, pero para que se entienda, ¿vale? Y el terapeuta lo que hace es resetear esos programas, poquito a poco, no de golpe, porque a nivel energético, pues, hombre, gestionar una tristeza profunda, pues, de golpe es imposible, ¿vale? Entonces vamos reseteando, vamos viendo dentro de ese cromosoma que se ha almacenado en la tristeza profunda, cuáles han sido las causas vivenciales que han hecho que yo con el tiempo almacenara esa tristeza profunda. Y se van trabajando los impactos emocionales que causaron este bloqueo. Entonces, poco a poco y progresivamente se va reseteando y vamos poniendo más alegría a través de la comprensión. Si uno comprende el por qué ha llegado a este punto con la tristeza profunda, hoy me estoy cebando con la pobre tristeza, pero tenemos rabia, tenemos ira, tenemos culpa, ¿vale? Pero si uno llega a comprender, no a entender, que es diferente, a comprender por qué he llegado a este punto y veo más allá de mi vista, veo más allá de mi panel, con mis ojos. Claro, ahora comprendo que con lo que viví con los 3 añitos, con lo que viví a los 8, con lo que viví a los 17, etcétera, etcétera, etcétera,
¿cómo no voy a tener almacenada esta tristeza profunda? Entonces, con esta comprensión se va reseteando ese virus y le vamos poniendo lo que más necesite en este momento la persona, como puede ser pues, alegría, calma, serenidad, dependiendo. ¿Vale? Esto es la biodescodificación. Y yo digo, es a nivel celular, es a nivel cromosómico, porque se encapsula. Tú un día puedes estar triste, un día, porque te han dado una noticia y es algo que, ostras, pues hoy me siento triste, pero también es transitorio, como con el estrés. No pasa nada, aquí no se encapsula nada, ¿vale? Pero si no sabes gestionarlo, tu cuerpo emocional lo va almacenando y se va almacenando dentro de los cromosomas, que está demostrado por los biólogos. Es decir, de aquí nace la epigenética. El catedrático mismo de la Facultad de Barcelona, el señor David Bueno, ha escrito varios libros sobre esto, que se descubre que dentro del cromosoma no solo hay herencia genética de la línea ancestral femenina y masculina, sino que además hay traumas no resueltos de nuestros antepasados. Es decir, ¿podemos heredar tristeza profunda de nuestros ancestros? Claro que sí. Claro que sí. Y si encima tú vives una serie de experiencias en tu vida actual que ayudan a alimentar esa tristeza profunda, pues claro, llega un momento que la bomba explota y hay que resetear. ¿Vale? Sí. La biodescodificación es esto, es abrir, mirar e irnos a la raíz de los impactos que te han causado este bloqueo. Sí, Maravilloso. hacías ese paralelismo con un ordenador que para mí tiene mucho sentido también desde el coaching. Yo siempre digo que no puedes solucionar un problema con la misma mentalidad que lo creaste. De aquí un poco pues cambiar, ¿no? Esas creencias, esos paradigmas, esos programas. Y fíjate que también hablabas de que se pueden heredar, ¿no? Puede haber un componente transgeneracional y esto me conectaba con algo que me decían el otro día, ¿no? Fíjate, Miriam, qué curioso que en mi familia todos tenemos problemas de rodillas, no, no todos, pero muchos. Y al final es ¿por qué, no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y a lo mejor para gente que esté escuchando esto y que diga, uy, pues qué curioso, a mí me pasa lo mismo. No sé si con tema de constelaciones o cómo podemos abordar esa parte de ahí. Bueno, ahí están las constelaciones, las familiares, las transgeneracionales, o bien también con una sesión individual, aplicando la descodificación en base a la PNL, porque a lo mejor es una creencia, por ejemplo, el dolor de rodilla, a grandes rasgos, ahora que nadie se lo tome como la receta, no, a grandes rasgos, sobre todo, sumisión, ¿vale? A partir de ahí, cada uno tiene su mochila, pero es sumisión, es rendirse de una manera obligada, ¿vale? Entonces, pues sí, pues claro, yo me he rendido porque dejé de estudiar, porque me casé, porque no sé qué, ya está, ya tenemos, ¿vale? Pero es que mi madre hizo lo mismo. Pero es que ahora que recuerdo, mi abuela, la madre de mi madre, hizo lo mismo. No es que dejara de estudiar, pero dejó de trabajar para cuidar a sus hijos. Y venga, y estira el hilo. Entonces, es un patrón. Entonces, un patrón, ya sabrás también como yo, Miriam, que se puede trabajar con diferentes herramientas, pues desde una constelación hasta una desprogramación a través de la programación neurolingüística, de la PNL, ¿vale? Entonces, si es herencia y es transgeneracional, son patrones. Y sí, y las herramientas hay muchas para trabajarlas y sanando una persona, evidentemente, liberas a toda esa línea ancestral. A la vista está también, por ejemplo, un cáncer de mama, que hoy en día, si se coge a tiempo, gracias a Dios, estamos avanzadísimos y, bueno, pues hay mucha ayuda por parte médica y mucha curación también, ¿no? Pero luego, si quieres ir más allá, verás que estadísticamente la madre tuvo, la abuela tuvo, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema emocional en la parte femenina que habría que resetear. Siempre no, pero para eso estamos, ¿no? Para esa complementariedad y decir, bueno, pues ahora que tú ya médicamente estás controlada, bajo control, que ahora estás ya en un momento de la enfermedad tranquila y súper controlada,
¿Por qué no vamos un poquito más allá y vamos a ver el campo emocional de qué nos habla? Puede ser que encontremos algo y puede ser que no. Sí, yo creo que estar abiertos a indagar, ¿no? Porque es como puede parecer muy increíble de pensar, pero si no fuera tan increíble, ¿qué podría haber en tu pasado que podría estar ocasionando de alguna manera pues ese dolor o ese malestar que además, si te pones a pensar, no es casual y que en la línea ancestral, como tú dices, se repite, ¿no? Esos patrones que dices. Y yo creo que también es interesante dejar claro que puede que a lo mejor desde la descodificación no se cure una enfermedad, pero sí que podemos, como por ejemplo me parece que fue en tu caso, como pararla, ¿no? Como de alguna manera hacer que no vaya más o intentar Correcto, remitirla. correcto, sí, sí, la paré, la remití y hasta el día de hoy que estoy totalmente asintomática, sin ningún tratamiento, pero pasando mi ITV, que yo le llamo la ITV, todos los años con los médicos, que hacen todas las pruebas habidas y por haber, y pues bueno, pues hasta el año que viene, y ya está, porque ya, ahora ya llevo como 7 u 8 años asintomática, pero soy muy consciente de que está ahí, pero lo tengo dormido y bajo control, ¿vale? Entonces, claro, una enfermedad que aparentemente no tenía curación, pues como mínimo de momento no me he ido. Entonces, ¿qué hice? Intentar averiguar por qué yo y no otra persona. Y lo hice a todos los niveles. Me senté con los médicos y les dije, a ver, ¿qué le ha pasado a mi cuerpo, a mi sistema inmune, para que esta de aquí al lado no le haya pasado? Y lo hablas así porque estás tan enfadada y dices, bueno, ¿y esta por qué no? ¿Qué tiene esta que no tengo yo? ¿Vale? Médicamente yo me informé muchísimo, me ayudaron los médicos muchísimo a investigar. Es más, como no soy médica, no soy profesional sanitario, les encantaba explicármelo muy básicamente, muy, en fin, que me ayudaron muchísimo a entender la enfermedad y les dije, vale, y ahora esto en mi cuerpo mental, ¿cómo afecta? Entonces me entrevisté con un psiquiatra, me entrevisté con varios psicólogos y yo me quedaba con lo que yo entendía, obviamente, ¿vale? Y luego dije, vale, pero también hay unas emociones ahí. Entonces, investigué la parte emocional. Bueno, pues a medida que uno va teniendo comprensión, pero no solo a nivel emocional, es muy necesario tenerlo físico y mental, porque tenemos todos estos cuerpos que caminamos juntos hacia la misma dirección. Entonces, es muy bueno tenerlo físico, mental y emocional. Entonces, ya lo he dicho antes, ante esta comprensión, bueno, pues entonces vas trabajando de manera paralela todos los campos. Yo conseguí pararla, remitirla y de momento aquí no hay nada. Yo creo que esto es muy rico para todas las personas que estén pasando por un proceso, ya no solo con un diagnóstico con nombre y apellido, sino con un proceso de dolor emocional. Al revés, este dolor emocional, ¿dónde me puede afectar en mi cuerpo? Y también pararlo. Totalmente. Decías, es muy rico y de nuevo, ¿no? Un poco poniéndonos al principio que decíamos, es complementario a toda la medicina, a toda la rehabilitación o a todos los medicamentos que puedan darte, ¿no? También. Y qué importante, ¿no? Una labor como la tuya, que además, viendo en la página web, te decía, jo, pues se aplica la biodescodificación a un montón de dolorcitos, por decirlo así, o de malestares. Hemos hablado de la ansiedad y el estrés, pero también he leído sobre riñones, colon irritable, garganta, cervicales, piojos, también he leído por ahí. Cuéntanos un poquito más sobre esto, Ana. ¿Cuáles serían un poco las pinceladas que darías a cada una de estas? Bueno, a ver, partimos de la premisa de que, por lo tanto, estamos hablando de que todo diagnóstico médico tiene un componente genético y posiblemente un componente emocional, ¿vale? Componente y siempre investigar qué componente emocional puede haber. Por ejemplo, en los riñones, pero eso no es que lo diga yo, eso desde los años 40 y 50 ya se habló en Estados Unidos, que está
100% legalizada la biodescodificación en Canadá, en Finlandia, en Suiza, en Alemania, en Sudamérica, en Argentina. Es decir, es una terapia que está al orden del día, pero trabajan paralelamente con los médicos, ¿eh? Entonces, se vio que los riñones, por ejemplo, es la sede de los miedos. ¿Qué quiere decir? Pues que una persona con un miedo concreto, tengo miedo a, yo que sé, a las hormigas. Pues obviamente, como he dicho antes, no pasa nada a mis riñones. No les va a pasar nada, a no ser que venga un componente genético que ya me provenga de familia que tienen dolencias renales y por lo tanto el médico me dice, uy, pues cuidado usted, tendrá que hacerse estas revisiones anuales, etcétera, etcétera, porque lo hereda, ¿vale? Pero una persona eh, que habita dentro del mundo de los miedos, miedo a todo, es una persona que no drena correctamente y que es muy cerrada porque los miedos le impiden y la limitan a poder realizar ciertas experiencias y por lo tanto todo esto se almacena en los riñones. Entonces, con el tiempo es posible, no seguro, es posible, no nos extrañaría que pudiera tener problemas renales de mayor o menor intensidad. ¿Seguro? No. ¿Posible? Bueno, pues tendríamos que tenerlo en cuenta. Tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Insisto mucho en la posibilidad y no en la seguridad, porque, por ejemplo, yo conocí a una doctora, una cardióloga muy conocida del Hospital Clínico en Barcelona, una eminencia que iba de Estados Unidos a Barcelona, Madrid, bueno, en fin, una señora realmente bueno, pues muy sabia en el área de la cardiología. Era una señora que no fumaba, no bebía, eh, que no tenía ningún input aparentemente externo para que en un momento determinado le diagnosticaran cáncer de pulmón. ¿Vale? Y dices, pero si no fumaba, es lo primero que se dijo, pero si no fumaba, ¿vale? No, no fumaba, pero llevaba una vida tan estresante que se ahogaba. Y ahí viene la metáfora. Se ahogaba, estaba cogiendo aviones, aterrizaba y se iba a la otra pista para coger el otro avión, para irse a Madrid, de Madrid a no sé dónde. ¿Me explico? Es decir, se tiene que coger todo con pinzas y no firmarlo enseguida todo, ¿vale? Si además fumas, pues ¿cómo no vas a tener números para tener un cáncer de pulmón? Si estás poniéndole leña al fuego, ¿cómo no se va a incendiar? Pero si no fumas, no bebes, no sé qué, y patam, cáncer. Bueno, entonces, claro, a nivel médico no se entendió. Su marido médico a mí me lo explicaba y me decía, ¿y desde tu área cómo lo interpretas? Digo, a ver, ¿cuántas horas tu mujer pasaba en casa descansando? 3 a la semana. Era un ahogo, era un estrés. Pues entonces afectó a los pulmones. ¿Me explico? Garganta. Cuando nos callamos más de la cuenta, la famosa frase, pero que está más que demostrado, ¿vale? Con muchos estudios, eh, cuando nos callamos más de la cuenta por el que dirán, porque no me atrevo, porque soy tímido, porque no sé qué, por la crítica, etcétera, etcétera, pues la faringitis la tenemos asegurada. Si me callo un día por no herirte, porque sé que estás pasando por un mal momento y en este momento no es el correcto para decirte yo lo que pienso sobre este tema,
obviamente a mí no me va a coger ninguna faringitis. Pero si entro dentro del rol de yo siempre callo y no digo nunca nada, pues al final esa persona va a tener serios problemas de garganta. El más común es la afonía, la faringitis. Me he quedado sin habla. Anda, ¿y por qué? Por el frío, muy bien. Por el helado que comí, muy bien. Porque salí sudado y no me puse la chaqueta, muy bien. Sí, correcto, pero si estiras del hilo, te das cuenta que todas esas personas tienen un denominador común, que suelen callarse lo que realmente piensan, ¿vale? Y entonces nos afecta la garganta. Y así podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Sí, efectivamente. Yo agradezco que digas y hables de posibilidades, porque al final esto de generalizar pues no nos lleva a nada, pero sí que es verdad que son, me gusta decir, hilos conductores, ¿no? Y también denominadores comunes, ¿no? Como tú has dicho, que pues una persona como tú que ya lleva un tiempo y una experiencia dedicándose a lo que se dedica, pues no me parece tampoco casual que detrás de varios casos con las mismas dolencias o malestares, estirando del hilo, como tú dices, aparte de que, por supuesto, pues oye, se dediquen con respecto a la garganta, por ejemplo, se dediquen al mundo de la comunicación, pues sí, hay más probabilidades, lógicamente, que tengan una afonía, ¿no? Porque están todo el día hablando. Si a eso le sumas que, pues también no te abrigas mucho, pues sí. Pero ¿y qué hay detrás? Si pudiera haber algo, a lo mejor eh, podría, pues sí, ¿por qué no? No, podría Ujú, ser. totalmente, totalmente. Es decir, yo un día incluso llegué a preguntar, ahora ya hace tiempo, pero ¿por qué le llamáis pseudociencia? ¿Qué significa pseudociencia, no? Y no, porque no lo podéis demostrar. ¿Y quién dice que lo demostremos? Simplemente investigamos, y si llegan 10 personas con una afonía, con una faringitis que no tienen voz, pues de estas 10 a lo mejor 8 suelen por sistema callarse lo que piensan. Bueno, pues cada vez que haya una faringitis, lo primero que vamos a averiguar es cómo es usted a la hora de comunicarse con su entorno. Que no, que yo soy extrovertido, que yo no me callo nunca nada. Bueno, es que a lo mejor lo estás haciendo al revés. Es que a lo mejor hablas demasiado, ¿vale? Lo que decimos vulgarmente, hablas por los codos, que hay mucha gente que habla, 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 pero no dice nada. O también puede ser el caso, por ejemplo, de las personas que no pueden mantener un secreto, no pueden tener eso que tú le has contado con confidencialidad y con pensando de que te lo guardaría porque a ti te ha ido bien explicarlo, pero que esa persona lo guardaría y va y lo cuenta a la primera de turno. Entonces, ojo que puede ser, en el caso de la fonía, hay otros ejemplos, pero en el caso de la fonía puede ser o que hablo por los codos y no sé callarme, o bien porque me callo demasiado y tengo que encontrar el punto medio. Es decir, pseudociencia. Es que aún hoy no sé exactamente qué quiere decir. Es una palabra que la han impuesto y dices, bueno, pero realmente, ¿qué es esto? Bueno, pero nosotros nunca hemos dicho que seamos científicos. Y pseudo, ¿qué significa pseudo? ¿Espiritual? No, 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 es el mundo emocional. Y quien a estas alturas, en el siglo XXI, todavía no sepa que el cuerpo humano también está formado por emociones y sentimientos, es que no vamos bien. Es que no vamos bien. Entonces, no, claro que no voy a firmar un informe a rajatabla diciendo que yo que sé, que la faringitis es porque esta persona no habla o habla demasiado. Pero sí que estadísticamente, en función de todos estos años que se ha practicado en varios países del mundo, se ha podido demostrar, eso sí, con informes, que de tantas personas que han entrado en consulta con el mismo diagnóstico, de 100, 87 tienen el mismo denominador común. Y el resto, pues a lo mejor es genético, o a lo mejor es un virus que también, una bacteria que les ha afectado. Entonces, claro, cuando nos meten a todos dentro del mismo saco,
Esto a mí me revela mucho, Miriam, porque no todos estamos dentro del mismo saco. Y si hace 18 años, 19 que me dedico a esto, por algo será. Porque quizás las cosas las hemos intentado hacer un poquito bien, sin pisar el terreno de nadie, sin pisar absolutamente el terreno de nadie, ¿no? Pero tenemos la costumbre de meter a todo el mundo dentro del mismo saco, tanto los buenos como los malos. Y no, y no debería ser así. Entonces, por eso hablo del principio, ¿no? Del sentido común y coherencia. Eso es muy importante. Totalmente, yo entiendo que a veces te revele porque al final yo creo que entramos en una dinámica en la que ¿qué queremos? ¿Tener razón o resultados? Esto lo digo yo mucho, ¿no? O sea, cuando mucha gente se pone a criticar, a decir todo esto de la pseudociencia, yo creo que es desde una base de es que no podéis demostrar, ¿no? Que esto funcione. Es como, pero ¿qué más da? ¿Qué más da que haya un informe, o sea, vete a la raíz, tú pruébalo, ¿no? Y mira los resultados, ¿no? Si es que al final nadie tiene razón, nadie está Pero a equivocado. ver, permíteme que haga un pequeño inciso, ¿no? Que me llamaron de un programa de televisión y al final no fui porque me terminaron dando la razón. Digo, ¿pero qué no lo veis? Que incluso hay políticos, ya vamos a poner gente conocida, ¿eh? Ya vamos a poner gente conocida, que tienen un coach al lado y que les hace trabajar patrones y creencias. Porque a lo mejor a la hora de dar un discurso suda porque se pone nervioso o nerviosa. Y eso es un patrón que hereda de su papá o de su mamá. Pero si son personas, los políticos, los jugadores, las personas más así populares, por así decirlo, los cantantes, ¿os pensáis realmente que no tienen un terapeuta al lado? La mayoría, ¿eh? Ojo, esto también. Donde en el fondo se están trabajando patrones y creencias para que cuando salgan de cara al público, sea quien sea, insisto, cantantes, políticos, jugadores, etcétera, den lo mejor de sí. Pero ¿qué os pensáis que hacemos en esas sesiones? Resetear patrones y creencias. Claro, cuando le dije eso al chico, me dijo, ahora lo veo claro que no puedes venir al programa, porque no era lo que estábamos buscando. Claro, buscaban enfrentamiento. Y para nada, digo, pero que no ves que os estáis cargando también igualmente gente conocida, ya desgraciadamente pongo gente pública, porque hay mucha gente anónima, pero es que para mí al final todos son personas. Ese político, ese economista, ese cantante, ese jugador que las ve cuadradas y que representa que es el top del equipo y lleva una mala racha, bueno, pues siéntalo y pregúntale por qué lleva la mala racha y te explica que tiene un problema familiar, como lo podemos tener tú o yo. ¿Y cuántos políticos no han tenido que trabajar la comunicación no verbal a través del reseteo de creencias y patrones? Porque se han quedado en blanco por sudoración, por nervios en el estómago, porque no han dormido bien. Es que al final es una herramienta que si la gente quiere realmente saber más, está en el orden del día. Lo que pasa es que todo el mundo se ha enfocado hacia la biodescodificación. Y la biodescodificación no es nada más que la desprogramación de creencias y patrones a nivel celular, a nivel cromosómico, pero no lo decimos nosotros, lo dicen los epigenéticos, lo dicen los biólogos, que incluso llega a influir, Miriam, la ciudad donde estamos viviendo, el ambiente, la cultura, lo que comemos. Entonces yo aprovecho y lanzo aquí una flecha a favor, una lanza a favor de intentar averiguar qué es lo que se hace realmente en una sesión de coaching y en una sesión de desprogramación neurolingüística. No se hace nada más que resetear aquello que nos está limitando nuestra vida actual. Si de momento lo hemos frenado a través del dolor emocional, pues mira, llegamos a tiempo. Pero si desgraciadamente ya ha llegado a alimentar un diagnóstico médico,
¿qué no menos bonito, interesante y saludable para esa persona que caminar paralelamente con todo ese equipo médico? Y yo, la verdad, es que no le veo, mm, no sé dónde está el fraude. El fraude debe estar, pues que te deben cobrar lo que te deben cobrar con lo mismo que haces tú y sin título y el doble, ¿no? Me imagino que va por ahí el fraude, pero la terapia como tal, este mismo director de este programa me dijo, no puedes venir porque me lo acabas de tirar todo por el suelo, porque lo que dices es verdad. Y no fui al programa porque no, no, no era el formato que tenían pensado. Digo, pero pensarlo bien, por favor, que os estáis cargando lo que todo el mundo actualmente está utilizando, o la mayoría. Sí, agradezco esto que has dicho y bueno, a título personal te ha ocurrido, ¿no? Con este programa y Sí, que hila sí, muy bien también con esos titulares un poco sensacionalistas de los que yo hablaba al principio, porque creo que desde la televisión, y al final todos estamos expuestos a ella, pues se generan muchos debates en muchas ramas, pues para enfrentar, venga, fisios y osteópatas, y venga, y que se pongan aquí a tirarse los trastos a la cabeza, generamos un debate y la gente pues se queda con unas sensaciones de decir, bueno, es que hay una postura buena, una mala, una correcta, una incorrecta y es como no. Pero claro, si hay gente que se presta a este tipo de cosas y luego la gente se lo cree, pues claro, desde aquí entiendo que a lo mejor haya un miedo, una desconfianza, a, madre mía, a ver qué me van a hacer aquí con la biodescodificación o la evidencia o el otro o lo otro o lo otro, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Y bueno, Ana, que nos vamos quedando sin tiempo, ya yo seguiría y seguiría hablando de este tema porque es apasionante y nos da, no para uno, ¿verdad que sino para sí? 3.000 podcasts. Pero bueno, un poquito antes de terminar, me gustaría que nos contaras así, por lo que tú has vivido, algún caso particular que recuerdes de éxito que te haya llamado la atención por algún motivo en particular de alguien bueno, que haya utilizado tus servicios y al final haya dicho, jo, gracias Ana, y tú hayas pensado, qué bonito, ¿no? Por este tipo de cosas merece la pena también dedicarme a lo que me dedico, a hacer lo que hago. Y cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido así bonita. Bueno, hay muchísimas en tantos años, pero por ejemplo, ahora me viene a la cabeza una señora con fatiga crónica, fibromialgia, depresión, bueno, un cuadro clínico pues realmente preocupante y llegó a mí, si no me equivoco, con 18 pastillas diarias, diarias. Bien, 5 meses y terminó con una, ¿vale? Evidentemente el médico, su reumatólogo y su psiquiatra me quisieron conocer. Yo dije que estupendo, que vale, que sin problema, los fui a ver, los dos eran del mismo hospital, o sea que primero pasé por uno y luego pasé por el otro, me di a conocer con su paciente al lado, con mi cliente al lado, y bueno, pues una vez más estuvimos compartiendo. Evidentemente me hicieron explicar cómo lo hice y cómo, pues nada, lo mismo que acabo de contar aquí, tan simple como esto. Y la señora actualmente no lo sé si mantiene esa pastilla, porque claro, yo no es que de altas, porque yo no doy altas, las altas las dan los médicos, ¿eh? Para que lo entiendas, ¿no? Le dije, vamos a descansar una temporada porque ahora tú tienes que intentar hacer tu vida lo más normal posible y no tener esta dependencia con el tema terapéutico. Entonces tú vas acudiendo a tus visitas médicas y si te mantienes con una, pues oye, esto ya es un triunfo, ¿no? Y dejó de venirme, de vez en cuando me escribía y me decía que todo seguía bien y bueno, y ya no sé nada más, con lo cual, bueno, pues y los médicos ambos pues quisieron conocerme y preguntarme. Y bien, estuvimos muy amigablemente, muy correctamente, me atendieron muy bien y la verdad es que, bueno, fue todo un éxito esta señora, porque claro, de 18 o 19 pastillas pasar a una en 5 meses, claro, esto descoloca a ti mismo, ¿no? A mí misma, ¿no? Pero no, una señora que trabajaba mucho, que hacía los deberes que yo le ponía y se implicó mucho en el proceso terapéutico, con lo cual los resultados estuvieron ahí. Y luego, recientemente, fue ahora, el último este mes de diciembre, una chica que aparentemente no podía tener hijos
y como cohete final acudió a mí. Yo le dije, bueno, pues si te has dicho que no, mm, si médicamente es imposible, como hemos dicho en varias ocasiones, esto no es Lourdes, pero vamos a ver que sí, que yo lo quiero con el consentimiento de su ginecólogo. Ella se lo explicó, que acudía a una terapeuta de programación neurolingüística y el médico le dijo, pues que estupendo, que bien. Y bueno, con un par de sesiones trabajamos ahí un bloqueo, unos abusos sexuales de pequeñita, luego en su vida intrauterina la mamá también tuvo, mientras estaba embarazada, abusos, etcétera, etcétera. Y bueno, que está esperando una niña. Sí, desde el Hospital Mentrueta de Girona y la verdad es que encantada y emocionada y la están llevando. Yo ya no le he hecho nada más, no he hecho ninguna sesión porque claro, el objetivo de la mujer era, bueno, claro, el objetivo era poder tener hijos, pero como médicamente te dicen que no, pues como mínimo averiguar por qué la chica tenía interés y no nos pusimos para nada el objetivo de sí, 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 vamos a descodificarlo y vamos a ganar y vamos a hacer, no, 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 para nada, sino simplemente por qué, lo que hemos dicho antes, ¿no? Averiguar por qué. Pues lo hicimos tan humildemente, tan honestamente y tan tranquilamente. Ella se percató de esos dos episodios que no se acordaba, bueno, evidentemente, intrauterino no te acuerdas, ¿no? Y en 3 añitos, pues tampoco. No recordaba en absoluto la escena, solamente recordaba sí dónde había estado. Sanamos el impacto, sanamos ambos impactos emocionales y ella, pues obviamente, bueno, pues no, al no poder tener hijos, pues me imagino que no tomaron ningún tipo de precaución, que me llamaron y me dijeron que están esperando una niña. Bueno, ahí está. Si aportamos nuestro granito de arena o no, yo lo dejo en manos y en pensamiento de cada uno, que no que juzgue, sino que piense lo que quiera. Esta chica con el marido creen que yo les he podido ayudar a algo, a desbloquear, y el médico también hablé con él y me dice, bueno, está bien, es correcto, sí, vale. No entró y salió. Médicamente no podíamos hacer nada, emocionalmente había esto, han conseguido el objetivo que querían, que era tener un bebé, y el bebé está sanísimo y la mamá también, y es una niña. Pues genial. Esto a mí me ha dado como una lección así de fondo, ¿no? Y es un poco la flexibilidad, estar dispuestos a aceptar cosas que a lo mejor mentalmente no son explicables, porque imagino que para la ciencia o la medicina, pues claro, como este médico, ¿no? Que dijiste, bueno, lo dejó ahí, no entró, pero Bueno, también, pero perdona, Miriam, pero yo tengo que decir públicamente que tengo la suerte de haberme encontrado con equipos médicos de digestivos, cardiólogos, traumatólogos, que yo al llevar muchos jugadores, pues me relaciono mucho con los traumas, ¿no? Que, bueno, nos sentamos, hablamos y lo que más admiro es el respeto. El respeto. Yo pregunto, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? Y entonces, ¿para qué le das esto? ¿Y esto qué es? Un inmunodepresor y un no sé qué. Y, ostras, oye, a mí me encanta que me lo cuenten. Me apasiona que me lo expliquen el por qué cogen este camino y no el otro, pero el otro se lo guardan por un plan B por si acaso. Y es apasionante que un médico se siente delante de ti y te cuente el por qué está haciendo esto con ese paciente. Pues yo este respeto lo he encontrado mutuo porque a mí también me han llegado a preguntar cómo lo has hecho. Por ejemplo, este ginecólogo, ¿qué hiciste? Pues mira, la llevé a su niña pequeña, resaltó en varias ocasiones a través del ejercicio en la época de cuando tenía 3 añitos, estuvimos ahí hurgando un poquito, con visualizaciones, con meditaciones, etcétera, etcétera, y llegamos a esto. Y resulta que es cierto, porque lo corroboró su mamá. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de decirte que siempre
Me ha tocado el que entra de cabeza y el que dice, cuéntame, que quiero saber. Este respeto es brutal a la hora de trabajar conjuntamente para darle a ese paciente, a ese cliente, lo mejor de lo mejor. Es brutal. Concretamente yo, encontrarme con alguien que me ha girado un médico, un sanitario, que me ha girado la espalda, nunca. Tengo que decirlo. Supongo que los hay, pero yo personalmente he tenido muchísima suerte. Sí, has tenido suerte, pero yo me iba un poco a la idea de que muchas veces la mayoría nos gusta como ver para creer y que te han contactado un poco pues a raíz de esa mujer, ¿no? Que tú dices, venía con 18 pastillas, vino a mí, acabó con una y ya ahí te genera, ¿no? Una curiosidad como médico de decir, bueno, por lo menos quiero poner cara a esta persona y tener una conversación con ella. Y mi Claro. invitación desde aquí es un poco también a esa flexibilidad, a decir, jolín, qué interesante sería, pues de cara al futuro, a lo mejor incluso contar, ¿no? Con terapeutas en la seguridad social, en centros en los que creo que es complementario. O sea, es totalmente complementario porque un enfoque y el otro suman. Entonces, que no haya que dejar para el final el poner en manos del paciente o del cliente el ir él solo, el buscarse un poco por la vida, sino facilitar, o sea, de alguna manera esa vía, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú lo ves viable de aquí a unos años o todavía queda mucho camino por hacer, imagino que aún queda camino, pero bueno, esto A es la ver, invitación. si hay países que lo han aprobado, que lo aceptan como una complementariedad y un tema paralelo, no veo por qué España tarde o temprano no lo haga. Simplemente es conocer y no competir, sino compartir conocimientos. Eso es un problema que tenemos aquí, que parece que estemos todos compitiendo. Y no se trata de competir para nada, sino de compartir lo que he dicho antes, qué sabes tú que no sé yo y qué sé yo que no sabes tú. Ostras, pues si todo esto lo metemos dentro de la misma olla, ¿qué sale? Pues sale un caldo estupendo, tú. Pues venga, vamos a dárselo a que se lo beba, ¿no? Eh, hombre, yo la fe no la pierdo. Yo trabajo mucho con mi fe, ¿no? Y quiero pensar que si Estados Unidos, Canadá, Suiza, Finlandia, Argentina y Alemania, Holanda, por ejemplo, lo tienen aprobado y es algo más normal, yo quiero pensar que España no puede tardar mucho. Es que no tiene sentido. Sí Totalmente. hablamos de la complementariedad, del compartir conocimientos, no el de competir, porque estamos en un punto que estamos compitiendo. Mientras estemos en el punto de competir, entonces sí que no vamos a hablar ni el mismo idioma. Pero si compartimos, entonces todo suma y es calidad de vida. Total, yo creo que es un mensaje precioso como cierre a esta conversación que hemos tenido. No somos Pues competencia, sí. somos colaboración y al final hay que ver el mundo no escaso, sino abundante, que nadie te está quitando aquí clientes o pacientes, sino que al final hay mercado para todo el mundo y podemos ayudar a mejorar la vida de la gente si ponemos todos nuestros saberes y nuestro servicio al servicio, nunca mejor dicho, ¿no? De los demás. Mm. Y bueno, Y Ana, como, pues dime. no, perdón, iba a añadir que, y como sabemos que existe el fraude, pues aplicar el sentido común y discernir, como hacemos en el coaching, aplicar el discernimiento, que si es conveniente para mí esto, no es conveniente para mí, ¿vale? El discernimiento es muy importante. El fraude existe en todas partes y en todos los países, con lo cual está en nuestras manos el saber ver si realmente lo que te están dando, lo que te están vendiendo, lo que te están transmitiendo es realmente coherente o no con lo que tú estás pidiendo. Pero si no, a compartir. Venga, ya me callo, no digo nada más.
Totalmente, coherencia, discernimiento, sentido común, un poquito de intuición, hay que añadirle ahí a este caldo de lo que hablaba yo al principio. Y bueno, Ana, no me gustaría que termináramos esta conversación sin que antes, bueno, te voy a pedir dos cositas. La primera de ellas es que nos digas dónde pueden seguirte, encontrarte, para quien se haya quedado con ganas de más, que seguro que sí. Y segunda cosita que te pido es que lances un último mensaje para nuestra audiencia, para todos aquellos que nos estén escuchando y que de alguna manera pues todos, ¿no? Al fin y al cabo somatizamos emociones o tenemos dolorcitos, como digo yo, malestares. ¿Qué consejo les darías como Ana Colom? Pues mira, uno de mis lemas, no tener miedo de avanzar, sino tener miedo de quedarse estancado, ¿vale? Que decidan dejar de sobrevivir y que pasen a vivir. A eso te ha gustado, ¿no? Me gusta, me ¿Y gusta. dónde me pueden encontrar? Pues en porunanuevaconciencia.cat, ¿vale? Y si no, en el Instagram, Anaterapia6, con el número 6. No me preguntes por qué el 6, porque esto me lo hicieron mis hijos. Pusieron Anaterapia6. El No que busquéis había, yo Ana. creo. Ana Terapia ya estaba ocupado, pues le pusieron un 6 y Pues corría. supongo, porque como yo de temas sociales ni de informática no entiendo, si buscáis Ana Colom, os va a salir una Una colega, cantante. una cantante. Esa no soy yo de cantante no, ¿vale? Por una nueva conciencia.cat o Ana Terapia 6. Ahí estoy. Genial, Ana. Pues darte de verdad las gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que ha sido maravillosa esta intervención. Invitadísima para un Muchísimas segundo gracias. round cuando tú quieras. Por Y, supuesto. y bueno, de verdad, gracias y a todos vosotros, pues gracias también por estar ahí de nuevo un día más. Recordaos que vuestras suscripciones, vuestros me gusta y comentarios me ayudan a seguir y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Gracias de nuevo, nos escuchamos la próxima semana y hasta entonces os dejo con un avance del próximo episodio. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Me puse a querer estar mejor conmigo misma y obviamente apareció el tema de la sexualidad porque yo no había tenido nunca orgasmos y yo ya tenía 30 años y yo había hecho un montón de cosas, había un montón de sexólogas y tal para intentar solucionarlo y no, como que había tirado un poco la toalla y estaba bastante frustrada y entonces por eso me metí en el mundo del tantra y de aprender a conectar con el cuerpo, a respirar, a conciencia corporal y a partir de ahí mi cuerpo se fue abriendo y entonces, bueno, fue un cambio muy bonito porque parece que a veces nos ha tocado el lado difícil para sentir placer o para muchas otras cosas, ¿no? Y de repente sentir que estar en el cuerpo de la mujer es muy maravilloso. Y sí que es verdad que con los años algo estaba muy claro en que tenía una capacidad también para ayudar a otras personas y yo quería y solo quería dedicarme a temas de sexualidad y quería ayudar a otras mujeres. Lo que pasa es que me daba mucho miedo públicamente explicar que yo no había tenido orgasmos, algo que llevaba una carga enorme de vergüenza. Poder salir al mundo y decir me dedico a esto sintiéndome segura, pues hubo un proceso.